Bueno, mi estimado César, le cedo el espacio. Bienvenido y muchísimas gracias, sinceramente, por aceptar mi invitación. Bueno, lo dejo para que pueda usted disertar. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Ana, por esta presentación. Justamente lo que mencionaba sobre la investigación es un control biológico del fusarium, que vendría a ser un hongo, ¿no? Y la alternaria en lo que es el repollo, ¿no? El repollo que comúnmente conocemos como la col. Pero bueno, el día de hoy les hablaré un poco sobre lo que es justamente los humedales de Santa Rosa, ¿no? Para su cuidado y su conservación. Bien, entonces lo que tenemos aquí. Bien, tenemos justamente los servicios ecosistémicos y el cuidado del área de conservación ambiental del humedal de Santa Rosa de Chancay. Como podemos observar al lado izquierdo de la pantalla, tenemos ahí dos rayadores, ¿no? Estos rayadores son aves migratorias que están llegando, en este caso, al humedal de Santa Rosa. Ya luego vamos a hablar un poquito más de ellas. Y tenemos también... Al hablar del humedal de Santa Rosa es importante hablar del Comité de Vigilancia Ambiental, ¿no? El Comité de Vigilancia Ambiental que fue constituido el 23 de enero, que ha ganado algunos premios aquí en Perú sobre lo que vendría a ser la conservación o la cultura del agua, se dedica justamente al cuidado de este humedal, que ahora es un área de conservación ambiental, ¿no? Se ha venido luchando porque llegue a ser un área protegida y bueno, pues estamos tratando de que eso suceda así de ese modo. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, algunas actividades que se realizan, como vendría a ser la sensibilización virtual, las capacitaciones, vigilancia, ¿no? El control y también algunas acciones de conservación. Dentro del proceso, como les decía, más o menos desde 1995 se viene buscando que se realice la protección a esta zona ecológica, ¿no? Y tenemos aquí que ya en el 2020, el 25 de septiembre, se aprueba justamente la creación del área de conservación ambiental del humedal de Santa Rosa de Chancay, ¿no? Ya con todo el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huaral y de la Municipalidad Distrital de Chancay. Entonces, de esta forma, como se puede observar aquí también en la ordenanza, se viene teniendo ya mayor, digamos, presencia, ¿no? Como zona ecológica, como zona protegida, ¿no? Hay algunos retos dentro de lo que vendría a ser el comité de gestión, que es justamente la mejora de los servicios ecosistémicos, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora, entendiendo que un servicio ecosistémico viene a ser justamente lo que el humedal o el ecosistema puede brindar a la humanidad, ¿no? ¿Qué servicio puede brindar para cubrir algún tipo de necesidad? Por ejemplo, el servicio paisajístico, de repente la elaboración de artesanías a partir de junco, de totora, ¿no? Entonces, estas cuestiones llevan un nombre como servicios ecosistémicos, ¿no? También es importante continuar con el saneamiento físico y legal del área de conservación ambiental y constituir la unidad orgánica municipal de administración justamente del área del humedal de Santa Rosa, ¿no? Para que esto permita crecer y ya no ser solamente un ACA, un área de conservación ambiental, sino poder llegar a ser de repente a una reserva nacional, un área protegida. Entonces, eso creo que con el tiempo se podría dar. Y eventos como este ayudan a propiciar justamente ello.
Otro de los retos que se tiene es la seguridad interna del área de conservación ambiental y la erradicación del arrojo de desmontes. Son cuestiones que también vamos a hablar un poquito más adelante. Dentro del humedal o de cualquier ecosistema, ¿no? Entiéndase que el humedal tiene pequeños microecosistemas dentro de todas sus 77 hectáreas. Tenemos la zona de espejo de agua, la zona de arena, de piedra, de playas, totorales, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos justamente la importancia de realizar investigación científica y trabajo de campo. Se silenció, César. Ahí está. Entonces, esta investigación científica y este trabajo de campo nos permite también realizar diferentes acciones, ¿no? Como les decía, aquí, vamos a ponerla. Aquí en la parte suroeste tenemos el espejo de agua, ¿no? Por aquí tenemos la zona de la playa, ¿no? Tenemos los totorales, tenemos zonas también de plantas macroscópicas, ¿no? Hay incluso algunas orejas de elefante, ¿no? Aparte de la totora y el junco, ¿no? Y la zona de el pedregal, ¿no? Hay piedras por aquí, un poco por acá. Entonces, habíamos hablado sobre los desmontes, ¿no? Esta zona es la más afectada en cuanto a los desmontes. Hay personas que han echado desmontes sobre el humedal justamente para secar el humedal y poderlo transformar en una zona agrícola. Bien, además, podemos ver como parte también de lo que se realiza en el humedal de Santa Rosa, la sensibilización y el estudio de la biodiversidad. Si bien es cierto, no podemos conocer toda la biodiversidad del planeta, pero sí podemos colaborar en que la biodiversidad existente en algún ecosistema pueda ser conocida y conservada. Entonces, para ello se sensibiliza a la población, porque simplemente para cuidar algo necesitas conocerlo, ¿no? Habían algunas personas que decían en el humedal no hay vida, es una zona pues llena de basura, ¿no? Y pues aquí podemos observar que eso no es así, ¿no? Que tenemos 89 especies de aves, ¿no? 89 especies de aves registradas. No quiere decir que las 89 especies de aves estén en el humedal permanentemente, sino el humedal, recordemos que es un espacio de descanso de muchas aves migratorias. Entonces las aves van viniendo de diferentes lugares, por ejemplo, la gaviota Franklin, que viene desde Canadá hacia Chile. Entonces, cuando en Canadá es invierno, la gaviota Franklin empieza a migrar. ¿Por qué? Porque en Chile es verano. Pero no hace el recorrido, digamos, volando sin descansar, ¿no? Obviamente tienen que descansar estas gaviotas. ¿Y dónde van descansando? En los diferentes humedales, ¿no? En Perú tenemos, por ejemplo, en la zona de Lima, tendríamos el Paraíso en Huacho, Atillo, también el límite entre Huacho y Chancay, tendríamos los humedales de Santa Rosa, luego los humedales de Pantano de Villa, luego en Ica tendríamos, por ejemplo, los humedales de Pisco. Entonces, son distintos sitios de descanso o de reposo donde llegarían las gaviotas de Franklin, por ejemplo. Tenemos 56 especies de plantas registradas y 3 especies de peces, porque justamente estas aves que llegan al humedal también se alimentan de los peces y los crustáceos que viven ahí sobre o debajo del espejo de agua. Tenemos también como algunas otras actividades que realizamos: el avistamiento de aves, el reconocimiento de especies. Tenemos, por ejemplo, el cormorán, ¿no? El llanabico, aquí los patos colorados, ¿no? El hembra, el macho. Tenemos la gaviota de Franklin.
Este que le llamamos perrito es un cigüeñal, una garza grande, ostreros, ¿no? La polla de agua común. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos explicar a los visitantes o a los estudiantes cómo las especies se van relacionando con el entorno, o sea, con otros seres vivos, ¿no? Con el medio biótico y con la parte abiótica del humedal, ¿no? Y esto también lo relacionamos pues con los nichos ecológicos, ¿no? Que van a ser justamente lo que va a establecer las interacciones entre las especies y el medio ambiente, cuál va a ser la función que va a realizar cada una de las especies, ¿no? Y cómo se van a ir originando los flujos de materia y energía. Y justamente de esto que le mencionaba, ¿no? Sobre la visita de los estudiantes, tenemos también diferentes tipos de trabajo in situ, ¿no? Trabajo de campo. Entonces, la visita de la institución educativa, la visita de personas del mismo Chancay, de Lima, a veces también nos visitan extranjeros, ¿no? de otros países. Entonces, se han hecho investigación sobre el análisis del agua que tiene el humedal, ¿no? Porque más adelante van a ver algunas imágenes también cómo ha ido cambiando el humedal con el paso del tiempo, y pues es importante hacer un análisis de estas aguas para poder de este modo lograr un mejor entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Realizamos compostaje, forestación y la sensibilización a la comunidad. Aquí, por ejemplo, en esta foto se está realizando la sensibilización en la Plaza de Armas del distrito de Chancay. Tenemos muestreo también como parte de la investigación, parte de la investigación científica. En este caso, lo verde que se ve aquí no es pasto, es justamente repollo de agua, similar al que vemos en la foto inferior derecha y en la foto superior a la derecha también. Entonces, el repollo de agua, por una parte, limpia el agua del humedal. Pero si hay mucha cantidad de repollo, se formaría una capa como si fuera un techo, ¿no? Sobre el humedal, sobre el espejo de agua. Entonces la luz solar no podría entrar ahí. Si no ingresa la luz solar, todos los seres vivos que están debajo de este techo de repollo, se mueren y se pudren. ¿Por qué? Porque no hay suficiente luz, las plantas no hacen la fotosíntesis, no eliminan oxígeno, entonces los peces no pueden coger el oxígeno de las plantas y pues esto se convierte al final en materia orgánica en descomposición, lo cual termina siendo fango. Entonces se busca también evitar que suceda eso. Entonces para ello nosotros hacemos dos tipos de limpieza del humedal. Una es la limpieza de los productos inorgánicos, la basura común que puede dejar de repente al turista, ¿no? O cualquier persona que pase por el humedal. Y el otro es sacar el repollo en exceso. Entonces, como pueden ver aquí, la comunidad también participa y se extrae el repollo de agua para luego generar el compost, ¿no? Ahora, como les decía, el tema del repollo está bastante vinculado con cómo se va a ver el humedal, ¿verdad? Esta foto y esta, ya podemos notar, al igual que las otras dos, gran diferencia, ¿verdad? Bien, en junio de 2022, por ejemplo, había poco repollo aquí, ¿no? Entonces mayor cantidad de espejo de agua. En julio del 2023 aquí ya hay mayor repollo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, algunas situaciones que han ocurrido, como el cambio climático, ¿no? Ya sabemos que estamos ya en una época de ebullición global. Ya no es solamente calentamiento global, sino ya es algo más superior, ¿no? Ebullición global, que se está sobrecalentando el planeta. Tenemos aquí, por ejemplo, en marzo había una situación de que caía, por ejemplo, un desagüe, caía aquí dentro del humedal, pero luego con el apoyo de Mapa Chancay se logró sacar el desagüe de ahí y eso mejoró notablemente, ¿no? Como vemos aquí ya en abril, mejoró
la calidad del agua y la calidad del mismo humedal. ¿Qué pasa? Que el desagüe, al tener materia orgánica, esta materia orgánica funciona como abono para este repollo. Entonces el repollo se empieza a reproducir masivamente y como le decía, la materia orgánica muerta al final genera el fango. Entonces parte del cuidado que le brindamos al humedal es justamente este, digamos, monitoreo de la pistia, ¿no? O del repollo del agua, y también no solamente es sacar el repollo, sino, como les decía, generar compost. Entonces, este compost finalmente va a servir para nutrir a las chacras, ¿no? Al campo, a los medios de cultivo. Entonces, estamos utilizando un compostaje natural a partir de un problema que es, digamos, la existencia de mucho repollo de agua, ¿no? A partir de la sobrepoblación de repollo de agua generamos compost, y este compost es útil para el tema agrícola. Entonces estaríamos disminuyendo en la agricultura el uso de repente de sustancias químicas que también pueden ser perjudiciales para el humedal o para el mismo cultivo, ¿no? Si hablamos de lixiviación, por ejemplo, las sustancias químicas que están en una zona por lixiviación, o sea, por la acción del agua, pueden ser llevadas hacia los ríos, hacia los humedales, hacia el mar y generar algún tipo de contaminación. Entonces vemos abril del 2023 y esta foto de julio del 2023 ya es la zona suroeste, perdón, es la zona suroeste del humedal, ¿no? La que habíamos visto aquí, esta es la zona norte hacia el este, ¿no? La zona noreste. Entonces, el agua, el espejo de agua está aquí, al otro lado, más pegado hacia el oeste, porque acá tenemos al mar. Entonces, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y esta foto es de la zona sur, donde podemos ver los flamencos, ¿no? Y estos flamencos vuelan hasta Paracas, ¿no? Hasta los humedales de Pisco, hasta la Reserva Nacional de Paracas. Vienen de, por ejemplo, del Paraíso, ¿no? Del Paraíso en Huacho. Entonces, hay mucho tránsito de especies de aves, de diferentes especies, ¿no? Aquí tenemos también un pato colorado, un pato gargantillo, una, digamos, población numerosa de cormoranes, ¿no? Por ahí se ven zambullidores, ¿no? Y una gran cantidad de especies en realidad, ¿no? Esto también es como parte del compostaje. Como le decía, realizamos el compostaje sacando la pistia o el repollo de agua que está, digamos, en demasía, ¿no? La sacamos y hacemos las camas de compostaje, ¿no? Para luego ya tener un compost o un humus también, porque trabajamos con algunas lombrices para poder mejorar la calidad de este abono orgánico. Ahora hay dificultades, ¿no? Hay algunas dificultades que se presentan también en el humedal. Por ejemplo, tenemos la construcción de este megaproyecto, ¿no? Del megapuerto que está, como pueden ver, a metros, ¿no? A metros del humedal, ¿no? Este es el humedal, aquí vemos en la parte inferior y por aquí estaría, todo esto sería el megapuerto, ¿no? De aquí hasta más al norte. Ahora, el megapuerto no es en sí la dificultad, ¿no? Porque de hecho que el megapuerto va a traer desarrollo para la comunidad o para el país, pero la dificultad sería el cumplimiento de las normas ambientales, o el lugar donde se ha realizado el megapuerto de repente está muy cercano al humedal, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una zona conocida como La Puntilla, aquí en la parte inferior derecha, donde habían colonias de aves e incluso zonas de anidamiento de piqueros, ¿no? Pero como se puede ver, la maquinaria ya empezó a trabajar por ahí y al final esto ya no lo tenemos como antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
obviamente el piquero necesita para anidar una zona tranquila, ¿no? Pero si va a verse amenazado, pues ya va a buscar otro lugar de anidamiento. Hay algunas acciones también dentro de educación ambiental que son realizadas por el Comité de Vigilancia. Como le había mencionado, tenemos la visita de instituciones educativas, ¿no? De colegios, de escuelas, ¿no? La visita de universidades. Los tesistas de las universidades suelen acercarse al humedal para realizar diferentes investigaciones, ya sea, por ejemplo, tesis de agronomía, de educación, ingeniería ambiental, ¿no? De educación. Entonces, vienen, y de turismo también, ¿no? Llegan y hacen de repente análisis de aguas, hacen también, comparten el compostaje con nosotros, ¿no? Realizan identificación de especies, una cuestión de ecoturismo, ¿no? Entonces, todo ello también da mayores opciones al Comité de Vigilancia Ambiental como para poder, digamos, implementar situaciones que al final beneficien tanto al humedal como a la comunidad, ¿no? También se hacen las charlas hacia la sociedad civil, se visitan los colegios o las escuelas, se visita de manera presencial cada uno de ellos y llevamos también información sobre los diferentes especies que existen ahí, ¿no? Por ejemplo, acá hay una foto de un pato rana, un pato que tiene el pico, el macho tiene el pico en color azul, ¿no? Es un pato que se zambulle y bucea un poco para encontrar su comida. También, como le decía, en la comunidad, en la Plaza Día de Roma se han realizado ferias donde se puede compartir con la población lo que se realiza desde el Comité de Vigilancia Ambiental. Tuvimos participación en el monitoreo de playas durante lo que fue el derrame de petróleo. Creo que ha sido una noticia que a nivel internacional ha estado dando vueltas y hasta ahora sigue, ¿no? Porque todavía hay dificultades con esto del petróleo, ¿no? El petróleo está ya disperso en el agua, entonces es mucho más difícil poder limpiarlo, ¿no? Esta foto es de una playa cercana al humedal y esta foto es del río Chancay, ¿no? Como vemos, tenía petróleo, ¿no? Justamente en la zona. Y aquí un piquero que ya está muerto, ¿no? Por cuestiones de, digamos, el petróleo en su cuerpo, ¿no? Porque los piqueros, ¿no? Los cormoranes, los zambullidores hacen eso, ¿no? Se zambullen en el agua y bucean. Entonces, es como zambullirte en un tanque de petróleo. Entonces, obviamente que el petróleo le quema el cuerpo, las plumas se llenan de este petróleo y ya no, de este hidrocarburo, y ya no pueden volar. Entonces, lo que hacen es para salvarse, acercarse de repente a la costa, ¿no? A las piedras o a la costa, y ahí pues mueren, ¿no? Finalmente por asfixia. Entonces, acá hay otro piquero que el de aquí cayó justamente en la zona del humedal, ¿no? Aquí estamos haciendo la inspección dentro del mar, donde los pescadores del Callao y de Ancón salían a limpiar un poco justamente este petróleo que estaba ahí en la zona, ¿no? Podemos ver las piedras manchadas en negro también por todo lo que había sucedido. Dentro de las cuestiones que se hicieron bueno, en la época de pandemia, se siguió trabajando con la comunidad, ¿no? Con las medidas preventivas, ¿no? El uso de la mascarilla, evitando el contacto y todo ello. Se hicieron concursos de pintura, y fue cuando empezamos también a hacer las charlas, ¿no? Así como esto que estamos realizando ahorita, hacíamos charlas hacia la comunidad, todo vía Zoom, por Facebook y todo ello, ¿no? Los webinars, ¿no? Sacábamos flyers. Y pues es importante siempre compartir el conocimiento, ¿no? Como se hace desde la Red Educa Verde, como se hace desde el Comité de Vigilancia Ambiental y como estamos haciendo ahorita desde esta Fundación Marcelino Muñoz, porque finalmente si el conocimiento no se comparte, pues se pierde.
¿no? Y mientras más compartas el conocimiento, vas a poder lograr mayor investigación, y que la investigación que has realizado ahorita, de repente, de aquí a un tiempo, otras personas la pueden mejorar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un tema sobre la presencia de un pato, el pato tarrón, el Tadorna tadorna, que fue visto pues en el 2018 en el humedal, ¿no? Y aquí está la explicación de ello, ¿no? Cotillo et al. Lo hacen el registro documentado, ¿no? Y cuando sale esta publicación se pensaba de que de repente el pato tadorna había escapado de algún coleccionista o de algún circo, ¿no? Pero luego tuve digamos, la suerte, ¿no?, de tomar una foto y encontrar al Tadorna. Esta foto que están observando aquí es mía. Entonces es del junio del 2019, o sea, estamos hablando de un año después. El pato Tadorna regresa al humedal un año después de su primer avistamiento. Entonces eso implica de que, independientemente de la forma como llegó, le ha gustado retornar al humedal. Entonces, hay especies que pueden visitarnos en un tiempo y luego nunca más regresar, o hay especies que pueden llegar de repente de un momento a otro. ¿Por qué? Porque así como hemos visto el calentamiento global, ¿no?, hemos visto que la gaviota Franklin viene desde el norte en verano, en invierno, perdón, viene desde el norte, cuando es invierno en el norte y verano en el sur. Pero ¿qué pasaría si por el calentamiento global el invierno del sur, perdón, qué pasaría si en el calentamiento global el invierno del norte deja de ser invierno? O sea, hay tanto calor que esa gaviota ya no tendría que viajar hacia el sur. Entonces estaríamos cambiando el nicho ecológico de la gaviota de Franklin. De repente algo parecido pasó aquí con el Tadorna. ¿Sí? No hay mucha investigación al respecto. Tengo esta fotografía que la comparto con ustedes, la he compartido en otros momentos también, pero si el humedal desaparecería también parte de esto, ¿no? Desaparecería de repente, este pato ya no lo volveríamos a ver por aquí. Aquí tenemos el pato rana, que ahora en estas semanas que he estado visitando el humedal, he visto que tiene ya algunas crías, ¿no? Entonces, en realidad, cuidar el humedal es algo muy bonito, muy maravilloso, que tenemos las gaviotas de Franklin, de las que les había estado hablando. Entonces, ellas vienen en noviembre y se quedan hasta febrero, ¿ya? Pero ¿cómo es su recorrido, no? Se supone que en noviembre ya se están yendo hacia el sur, ¿no?, hacia Chile, y en febrero están retornando, ¿bien? Pero hay a veces un pequeño número que ya no llega a Chile, sino se queda en Perú, no se queda en el humedal, porque de repente ya están más cansados o no tienen la fuerza para llegar hasta allá, o ya les gustó este lugar y se quedan ahí. Entonces, por ello es muy importante la presencia de los humedales, ¿no? Aquí, bueno, está la bibliografía y la webgrafía que se ha utilizado para esta poesía, ¿no? Y termino con esta frase, dice: un ciudadano ambiental debe ser un ciudadano crítico y consciente que comprende, se interesa, reclama y exige sus derechos ambientales, y que a su vez está dispuesto a ejercer su propia responsabilidad ambiental. Y pues muchas veces nos preocupamos por qué tipo de planeta estamos dejando para nuestros hijos, pero muy poco pensamos en qué tipo de hijos estamos dejando para el planeta, ¿no? Y sería importante también reflexionar sobre ello. Bueno, hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. La verdad que muy importante. Realmente todo lo que haces es fundamental. Creo que tenés muchísimo para visualizar, para enseñarnos, fundamentalmente porque vos estás ahí, en lo que nosotros llamamos el trabajo de campo, ¿no? Estás ahí. Todo lo que se refiere a cómo podemos nosotros evitar que nuestra tierra
siga llorando sinceramente, porque ya es algo así, lo siento yo así. El otro día veía un video donde en la parte de en África la tierra se está abriendo sola. La verdad que yo después les voy a compartir, me parece terrible todo lo que está pasando, muy preocupante, se está produciendo muchísima sequía en todos lados. Bueno, así que yo te invito a que, bueno, puedas participar en algún otro momento con alguna otra temática referente a esto, ¿no? Que nos estás mostrando, nos estás visualizando. Sí, Esther, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. Vamos a darle la palabra a todos los que quisieran ahora decirnos algo. Bueno, Anita, muchas gracias por la oportunidad de hacer uso de la palabra para felicitarles tanto a ti como a César Gamarra Dulanto, de quien nos sentimos especialmente orgullosos. Es nuestro coordinador de la red Educaverde Capítulo Perú y ha hecho un trabajo extraordinario en estos 2 años de la red Educaverde. Nos sentimos muy orgullosos, no solo porque forma parte de esta comisión de vigilancia, de este comité de vigilancia de los humedales de Santa Rosa de Chancay, preservando precisamente el hábitat para esas aves migratorias que tienen ahí su vivienda, su hábitat. Estamos realmente terminando con las especies. Yo decía en una intervención pasada también en este mismo espacio que actualmente hay 1 millón de especies en peligro de extinción y entre esas especies muchas aves migratorias que vienen de las gélidas tierras del norte, vienen buscando el calorcito, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en invierno nos abrigamos, buscamos el calorcito de la chimenea, de un abrigo y para cuidarnos, ¿verdad? Buscamos ese calorcito. Bueno, esas aves también vienen buscando ese calorcito y nosotros estamos acabando de alguna manera con su hábitat. César Gamarra Dulanto también ya hizo referencia, él es buzo profesional y ya hizo referencia a la participación extraordinaria que ha tenido participando en la labor de la limpieza de las playas y de ese derrame terrible el año pasado por ese buque que derramó petróleo. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de lo que César viene haciendo. Yo quisiera abonar a lo que él dijo, que los humedales precisamente y los manglares son ecosistemas, son fundamentales, son reservas también no solo de biodiversidad, hablando de especies animales y de especies vegetales también, sino representan esa posibilidad de seguir, digamos, siendo una reserva de agua. Miren, el agua del planeta, sabemos bien que el 97% del agua del planeta es agua salada. Solo un 3% del agua del planeta es agua dulce, solo el 3%. Pero de ese 3%, de esa poquita agua dulce que hay en el planeta, el 70% de esa agua dulce no es, digamos, de consumo humano. Está muchas veces en los glaciares, en las altas montañas, o también hoy, debido a la contaminación de los mantos acuíferos, pues también se están volviendo inaccesibles, inasequibles para los seres humanos, de tal manera que lo que hay de agua potable en el planeta es muy poquito, y los humedales son reserva de agua dulce, por lo tanto, hay que cuidarlos, aparte de lo que representan en biodiversidad. Y en eso yo quisiera el comentario de César, que una sola especie desaparezca impacta todo un ecosistema, porque todo en la naturaleza está equilibrado. Hay tramas, cadenas alimenticias que resguardan precisamente ese equilibrio en la naturaleza. Entonces, César, no sé, mi felicitación y a la vez mi pregunta. ¿Cuál es el impacto de que solo una especie o dos desaparezcan en un ecosistema?
Claro, gracias, gracias por tus palabras, siempre muy amable. En cuanto al impacto de que desaparezca una especie o varias especies, esto lo podemos vincular al nicho ecológico. Por ejemplo, si hablamos del dragado del fondo marino, no estamos hablando de sacar no solamente las piedras, las peñas, sino también los crustáceos que pueden vivir en esas peñas, en esa arena, sacar el fitoplancton, el zooplancton. Entonces estamos hablando de varias especies que están saliendo de ese ecosistema y que estas especies a su vez han servido de alimento para otras especies más grandes. Entonces, si sacamos un pequeño krill, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estaría pasando con las ballenas que lo consumen? ¿No? Entonces estaríamos afectando a esas ballenas. Y lo mismo pasa, de repente esto es más a nivel macro, pero lo mismo pasa en el humedal, ¿no? ¿Qué pasaría si estas 3 especies de peces ya no están en el humedal? Entonces los patos rana, los patos colorado ya no tendrían qué peces consumir. ¿Qué pasaría si los crustáceos desaparecen del humedal? Los flamencos que vivieron por ahí ya no llegarían a consumir estos crustáceos. Entonces estaría afectando justamente el nicho ecológico de la especie y de las otras especies, estaría afectando las cadenas tróficas, las redes tróficas, y al final llegamos a algo mucho más macro todavía, calentamiento global. Ana había estado hablando de que se queman los árboles, ¿no? Se queman los bosques, ya tú misma hablaste de la ebullición global. Entonces, ¿qué pasaría si desaparece la especie plantas? ¿No? Todas las especies de plantas. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el oxígeno nosotros? Porque finalmente el oxígeno es residuo de la fotosíntesis que realizan las plantas, ¿no? En Paracas, cuando buceamos, estamos investigando ahorita un bosque de macrofitas que tiene más o menos 50 metros de largo por unos 7, 8, 10 de ancho, ¿no? Porque como el mar es inestable, varía el ancho y el largo es más fácil de medir. Entonces, este bosque, pequeño bosque, genera oxígeno, ¿no? Y es una sola especie que está en 50 metros de largo por 7 de ancho. Es una sola especie de algas, de las algas pardas. Si estas algas pardas desaparecen, imagínate, ¿no? Son 50 por 7, ¿no? Son 350 metros cuadrados que estarían desapareciendo de oxígeno, ¿no? O de especies que brindan oxígeno para el agua y también para la tierra. Entonces ahí sería muy complicado. Así es. Yo quiero abonar esto que dices, que efectivamente esos bosques de macroalgas son tan importantes como los bosques terrestres, ¿no? Como los bosques de los ecosistemas terrestres, porque también de repente pensamos que, bueno, los únicos pulmones del planeta son los bosques y las selvas, y resulta que de ellos solamente se obtiene el 28, el 30% de oxígeno. La mayor parte, el 70% de oxígeno que consumimos los seres humanos procede precisamente de los océanos. Y a propósito de los océanos, como buzo marino, perdón, Anita, yo quiero hacer esta otra pregunta, si me permites, porque tengo que aprovechar yo la experiencia de César Gamarra Dulanto como buzo profesional que es. Yo estaba leyendo precisamente a propósito de que ya pasamos de la fase de calentamiento global a la fase de ebullición global, que una de las cuestiones, uno de los datos que ha llevado a la determinación de este estado de cosas es que ha aumentado la temperatura de las corrientes marinas en algunas zonas. Y entonces, en algunas zonas, por ejemplo, ya las corrientes marinas registran una temperatura, las aguas oceánicas, de 20 grados, es decir, ya el agua calientita, tibia, ¿no? Que para nosotros los seres humanos, wow, sería una cosa riquísima, pero hay especies marinas que se están viendo afectadas, sobre todo especies de corales y especies de algas marinas que se están desintegrando precisamente por esas temperaturas que para nosotros pudieran ser tibias, riquitas, ¿verdad? El agua de mar, pero no para las especies marinas.
y de peces y de vegetal, bueno, las algas marinas y los corales y todas estas especies que subsisten con temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del calentamiento global y ya de esta ebullición global? ¿Cuál es el impacto de que suban unos cuantos grados de temperatura las corrientes marinas, César? Bien, es justamente, mira, les cuento una experiencia. Los que son de Perú sabemos que la corriente peruana en el Pacífico que corresponde a la zona de Perú es fría, ¿correcto? Entonces tenemos un poco de calor al norte, de repente Piura, Tumbes, hasta Trujillo tal vez, pero de ahí ya las aguas son más frías. Normalmente cuando buceamos acá en Pisco, buceamos con un traje de 7 milímetros, o sea, son anchos, ¿no? Como casi dobles para justamente el frío de esta agua. Últimamente yo estoy entrando con trajes de 2 o de 3 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? En la parte, digamos, superficial del agua, se siente un frío que se ha medido con termómetro de unos 10 hasta 15 grados. Pero cuando bajamos 20 metros o bajamos 30 metros, que en 30 el agua debería estar en unos 5 grados, ¿no? En 30 el agua todavía se mantiene en 10 o en 15. Y lo curioso fue que en 20 el agua, en vez de enfriarse, estaba más caliente. Entonces, el agua caliente no está viniendo de repente por la parte superficial, sino por debajo de los 5, de los 10 metros, ¿no? Entre los 10 y los 20 metros está viniendo el agua caliente. Y eso perjudica ¿de qué forma? La anchoveta, que es el sustento alimentario de la mayoría de peces, delfines y lobos marinos en Pisco, por ejemplo, sale de Pisco y se va más hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa en Pisco? Los lobos marinos ya no tienen que comer. Se ha visto avistamiento de lobos marinos en el humedal de Santa Rosa. Han entrado al humedal, cosa muy poco probable en una situación que no fuera de calentamiento o de ebullición global. Se ven lobos marinos, esto es muy triste, ¿ya? O sea, los lobos marinos tienen una cabeza enorme, ¿no? Y su cráneo, pues, es tal. Entonces, lo ves como si fuera un chupetín, pura cabeza nomás, y su cuerpo flaquito, se ven sus huesitos ahí, y salen del agua, ¿no? A la costa, a la orilla, buscando que las personas le den alimento. Pero el humano a veces es tan torpe, ¿no? Que en vez de darle alimento, se acerca a fastidiarlo con un palito o a quererse tomar foto con el lobo que lo va a abrazar. Y el lobo obviamente se encuentra en una situación vulnerable, ¿no? Se encuentra en una situación que está necesitando ayuda. Y si tú lo vas a fastidiar, se va a defender. Y ahí que puede morder niños, puede morder adultos malcriados, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? La anchoveta, mira, lo que habíamos conversado, ¿no? Una sola especie, la anchoveta migra, ya no está en Pisco como estaba antes, entonces se va. Las aves que comían esas anchovetas se tienen que ir también al sur. Pero ¿quiénes son los más perjudicados? Los lobos marinos, porque los lobos marinos anidan forman sus colonias, mejor dicho, forman sus colonias en las Islas Ballestas, ¿no? En las Islas Ballestas de la Reserva de Paracas. Entonces, no tienen comida ahí, ¿hacia qué lugares se van a ir? Entonces van a buscar justamente esto de migrar, y ellos son los más perjudicados ahorita. Cuando nosotros hicimos el Yacumama, por ejemplo, es como que tú buceas con lobos y el lobo te ve como parte de ese ecosistema y pues pasa y te saluda, digámoslo de algún modo gracioso, ¿no? Entonces hicimos el Yacumama y salíamos del agua con unos peces y se acercó un lobo y el lobo no va y te muerde, no te ataca, ¿no? Te da una palmada, ¿no? Para que sueltes el pescado y luego se lo come, ¿no? Y fue curioso, pero también
fue una señal de alarma, una señal de alerta, que ellos están saliendo a buscar comida porque ya no hay comida en el mar. ¿Por qué? Porque el agua está demasiado caliente y ese calor que habíamos dicho, ¿no? 20 grados, 25 grados, no le favorece a la anchoveta. Entonces la anchoveta tiene que salir y migrar al sur a buscar aguas más frías. Bien, y la última pregunta. Por ahí tú una vez nos compartías un video sobre las tortugas, o sea, previniéndonos que no tiráramos bolsas, envolturas de plástico, porque luego las confunden con las medusas. Ya, ese es el último comentario que quería hacer. Gracias, Anita. Sí, no, por favor, gracias. Por acá creo tenía una, bueno, no, ya no uso bolsas de plástico, estaba buscando si tenía una, pero no. La bolsa de plástico en el agua hace esto, ¿no? Sí, o sea, como un movimiento de flotabilidad. Y si ustedes ven una medusa, hace lo mismo, ¿no? La que llamamos malagua. Entonces, ese movimiento de flotabilidad de la bolsa es similar al de la medusa. Entonces, si nosotros bajamos en Perú, hay mucho plancton, mucho fitoplancton, y el agua es un poco, digamos, a ver, es más verde, digámoslo, por decir un término, ¿no? O sea, la visibilidad es menor. Entonces, hay momentos en los que yo puedo mirar, no sé, 5 metros y es un montón, es un buen día de buceo, ¿no? Pero normalmente miras pues 3 metros, 1 metro, hay hemos buceado a veces que 30 metros y no ves más, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a las tortugas, ¿no? En algún momento van a llegar a una zona de poca visibilidad y pueden confundir a esta bolsa, ¿no? Que está haciendo un movimiento de flotabilidad con una medusa y se la va a comer. Entonces, ¿qué pasa? Al final se asfixia, ¿no? Porque se almacena la bolsa en sus vías respiratorias, ¿no? Otras de las cosas que hay que prevenir son botar plástico en forma de anillo, ¿no? Porque las tortugas bebés son pequeñitas, ¿no? Entonces su cabeza puede pasar por el anillo, pero esta tortuga va a crecer y va a crecer con el anillo ahí, entonces la puede asfixiar, ¿no? La puede matar o puede formar deformaciones, generar deformaciones, como ya se ha visto en algunas fotos donde hay caparazones de tortugas deformados porque han tenido un anillo que ha evitado pues que crezca de un modo normal. Bueno, la verdad que muy interesante y enriquecedor todo lo que nos dice César. Muy agradecida, sinceramente. Creo que tenemos que tomar conciencia de todo lo que está pasando. Yo la verdad soy una persona que me encanta trabajar en equipo. Creo que es importante que nos unamos a asociaciones, fundaciones, organismos. Yo estuve viendo en el chat, ahí tanto del viernes pasado como el de ahora, se sumaron algunas organizaciones que me encanta que podamos difundir, porque el objetivo principal de nosotros, como acaba de decir César, los educadores es, tenemos que enseñar, porque si nosotros, ¿para qué queremos el conocimiento para nosotros, no? Es importante difundir. Bueno, yo te quiero comentar algunos de los de los mensajes que hay por el chat. No sé si alguien más quiere decir algo, por favor, puede levantar la mano o habilitar el micrófono que está habilitado. Le comento que tenemos presentes invitados y participantes desde Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, desde la localidad de Jujuy, Tucumán, Argentina, México y Bolivia están presentes. Los felicito sinceramente por estar comprometidos con nuestro planeta. Y bueno, ahora voy a leer algunos de los mensajes que dejaron para que puedas escucharlo, César, y si hay alguna pregunta, si le puedas responder. Bueno, saludos y felicitaciones, excelente tema desde Metepec, México, excelente ponencia. Cuidar nuestro planeta es tener amor a nuestra vida. Un abrazo desde Venezuela. Qué triste lo que sufre nuestra madre tierra a causa de nuestras malas acciones.
Pienso que realizar una obra de la que se ve va a existir migraciones de los animalitos del lugar a efectos ambientales como ruido, entre otros. Me imagino que tendrán lugares cerca para que puedan habitar estas especies. Esto una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya se acercan los que son las fiestas de fin de año? ¿Qué pasa con las aves, con ese tema del ruido? ¿A dónde van, César? ¿Sí? ¿Cuál es lo que ellos hacen con este tema del ruido? Claro, en el caso de las aves es similar que de los perritos, ¿no? El ruido les perturba, obviamente tienen su sistema nervioso más dócil, ¿no? Entonces el ruido les va a perturbar y las puede confundir, ¿no? Y ahora, no solo el ruido, sino también las luces. Por ejemplo, con esto de la construcción del megapuerto han habido muchas luces y las golondrinas, ¿no? Golondrina de mar, se guía por la luna. Entonces, si nosotros vemos, a veces cuando nos tomamos foto en la noche, ¿no? Tratamos de que no salgan los focos, ¿verdad? Porque los focos parecen también como que lunas. Entonces, tú te quieres tomar foto con la luna y hay un foco de un poste de luz al costado, pues no vas a diferenciar en la foto cuál es el foco y cuál es la luna. Lo mismo le pasa a las aves, ¿no? Se confunden, ven la luz y piensan que es la luna. Entonces, su rumbo es hacia ese lugar. Hemos encontrado golondrinas marinas en Chancay, ¿no? Más o menos a unos 200 metros de la playa. Hemos encontrado golondrinas marinas en Nazca. Nazca no es costa, ¿no? Y está como que a, ¿cuánto será? Pues 4 o 5 horas de la playa. Entonces imagínate cuánto se ha desviado esa golondrina, ¿no? Entonces las luces, los fuegos artificiales generan malestar, así como en los perritos, como en los niños con autismo, igual en las aves, ¿no? En los animales pequeños, ¿no? Son los más vulnerables al final. Eso la verdad que es muy triste, ¿no? En el confundir la luz, y a veces viene un auto y ahí es donde pasa todo eso, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, ¿qué acción tiene para proteger estas especies? Porque eso es un patrimonio según lo veo. Hablaba con respecto, bueno, en el tema de lo que serían las aves. Después, todo está en aportar un poquito de uno mismo y sumar conciencia y veremos diferencias. Bueno, Lourdes invita también, bueno, ahí coloqué yo los datos para todos los que quisieran ingresar al canal de la Fundación. Está el enlace, también está el enlace del FEI que pueden unirse. Muchas gracias, Lourdes, por compartir. Está dentro de lo que es la comunicación, de lo que es la Fundación. Después Aníbal dice, muy importante reflexión, César, desde Venezuela. Te deseamos 1000 felicitaciones. Dios te bendiga. Seguimos trabajando juntos por amor a vuestra Pachamama. Así es. Siempre me acuerdo cuando mi papá, cuando iba a brindar o esas reuniones familiares y agarraba la copa y decía para la Pachamama. O sea, era lo primero que me enseñó desde niña, ¿no? A que tenemos que agradecer a nuestra tierra, a la Pachamama, a todos los que nos da. Felicitaciones, César, excelente tema y muy importante. Vivir, cuidar y sentir la importancia de nuestro ambiente. Milton. Después, bueno, Margarita Olmedo dice, buenos días, muchos no tenemos ni idea los desastres que ha provocado la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. Realizar por un viaje en helicóptero desde La Coca hasta Tiputín y desde el aire se ve el daño, es muy grande, ríos desviados de sus cauces, sucios que brillan, pero de lo que están sobre ellos derramando petróleos. En cuanto a la vegetación, una parte están arrasados. ¿Qué especies se han perdido allí? Muchas. Qué pena que estuvo a punto de llorar, que estuvo a punto ella de llorar por todo lo que vio, ¿no? La verdad que es terrible todo lo que está pasando. Después dice, la explotación del petróleo, que por una parte es el ingreso económico del país, y a qué precio, ¿no? Ese ingreso económico.
¿A qué precio? Y por otra parte están dañando nuestra casa, la tierra, y esa es una causa la más grave para que muchas especies y animales y aves y vegetaciones, sin contar que los ríos son agua dulce y sin embargo no es apto para el consumo, ya que están contaminados. Yo creo que el petróleo, yo no sé la riqueza para qué la vamos a tener si nuestro planeta se está muriendo. Eso es algo que sinceramente que tenemos que tener que pensar. Bueno, qué bueno su trabajo de campo, evidencia la importancia del cuidado de los humedales. Qué hermosa provocadora, diría yo, estimada Margarita, debemos incluirnos todos. Somos una familia. Exactamente, todo lo que estamos hoy nos tenemos que unir sinceramente para poder avanzar con el cuidado de nuestro planeta. He pasado el link, he pasado el enlace de donde está la asistencia, he pasado también el enlace donde está el grupo de chat, donde ustedes pueden incorporarse también, para que ahí, bueno, nosotros difundimos y le damos la posibilidad a todos los que quieran compartir también experiencias que tengan de lo que es la parte del medio ambiente. Bueno, buena Camila nos acompaña desde Argentina, Tucumán, en excelente trabajo socioambiental. Jesús nos acompaña desde México. Buenos días, me presento, mi nombre es Margarita, desde Ecuador. Bueno, Anita desde Arte y Cultura de la Cuenca del Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la labor del Pro del Planeta y compartir las experiencias nos ayuda a mejorar. Aquí en Ecuador tenemos ecosistemas que constituyen un área protegida, se llama el Cajas, muy importante en nuestro sector y riqueza. Marisa Asunción Flores, muy agradecida por sus aportes y experiencia. Maestro César Gamarra Dulanto, en igual forma de organizadores, bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo, César, tengo el corazón aquí chiquito al ver tanta injusticia por nuestra tierra. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes, las felicitaciones desde Venezuela, te aseguramos que haremos lo posible y lo imposible. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. Te invito a, si puedes, bueno, Yolanda levantó la mano y después César, te invito a dar tus palabras de despedida y muchísimas gracias. Sí, Yolanda. Hola, buen día desde Honduras, Yolanda. Encantada de poder tener este tipo de conferencias tan importantes para esta cultura generacional que tenemos. Yo, más que preguntas, agradecerle a ustedes y a los conferencistas, excelente trabajo. Créanme que yo creo que no hay que desmayar. Cada país tiene sus propios problemas. Acá en Honduras hay problemas de basura, aparte de calentamiento global, pero lo importante es que no desmayemos, que sigamos trabajando, que los granitos de arena que vayamos llenando en ese vaso sé que van a ser fuertes para las futuras generaciones y a trabajar con este cambio de cultura que tenemos mal heredado y que nuestras generaciones pues cambien. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Yolanda. Bueno, César, antes que des tus palabras del cierre, la verdad que yo aplaudo sinceramente esta disertación que diste, muy interesante, con muchísima información y sobre todo muy valiosa para nosotros. Bueno, te dejo los últimos minutos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Por ahí respondiendo también, Aníbal preguntaba un poco sobre la empresa privada y pues siempre las empresas tienen una responsabilidad social, ¿no? Entonces por ahí que se puede ver algo que puedan hacer y cumplir con los acuerdos hacia el cuidado del medio ambiente, ¿no? Estos temas ya son un poco más entre el gobierno local o el gobierno nacional, ¿no? Lo que hacemos nosotros como sociedad civil es aportar conocimiento, brindar de repente, no sé, oficios, cuestiones así, y ya cuando no nos hacen caso, pues también hemos salido a las calles a protestar, ¿no? Porque es parte del cuidado de nuestro ambiente, ¿no? Luego, es ya, sí, como palabras finales, quería mencionar también que los humedales están mencionados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Justamente el objetivo 6
¿no? Que pretende garantizar el acceso universal al agua potable para el 2030, y el objetivo 15, que aspira a lograr la conservación y el uso sostenible de todos los ecosistemas terrestres y de agua dulce para el 2020. Y mira, ya estamos en el 2023 y todavía tenemos problemas con las cuestiones ambientales referidas a estos ecosistemas, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, ¿no? Aquí en Perú, César Vallejo decía, hermanos, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y justamente se refería a todas estas cosas que nos suceden ahora y que se vienen más adelante, de repente ya como problemas generados por nosotros, pero cuyos, digamos, quienes lo van a sentir en realidad van a ser nuestra descendencia, ¿no? Yo nuevamente muy agradecido contigo, Ana, también con la Fundación Marcelino Muñoz, gracias por la invitación. Muy contento de poder haber participado con ustedes y pues desde aquí un fuerte abrazo desde Perú y espero podamos volver a encontrarnos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, seguramente vamos a seguir porque tenemos que seguir adelante cada uno. Los invito a todos ustedes, aquel que quisiera visualizar algo, algún proyecto de investigación, alguna acción que estuvieran haciendo desde su lugar, en algún trayecto, aquellos que están en el área de educación también, porque bueno, esto es el objetivo, es sumar conocimientos, sumar líneas de acción, capaz que cada uno desde su país está realizando algo por el bien de nuestro planeta. Le quería comentar que el enlace, pero de lo que es la emisión del certificado, va a estar abierta durante 15 años después que cierre el Zoom. Una vez que ya se cierra el Zoom, se da los 15 minutos, se cierra el formulario porque se van a emitir los certificados que llegan a sus correos, ¿sí? Le pido por favor que coloquen bien los datos. Muy agradecida sinceramente, César, por todo lo que nos has mostrado. Felicitaciones y bueno, vamos a seguir viendo la posibilidad de tener estos espacios juntos. Muchas gracias.